El primer trimestre de 2019 dejó como lamentable saldo 130 femicidios en Argentina. En ese contexto, Chubut aparece como una de las provincias donde estos hechos más se repiten. ¿Dónde vienes? Los datos relevados hasta el mes de julio muestran una realidad inquietante. La cantidad de femicidios en la provincia supera a la de todo el año pasado. ¿Cómo prevenir y actuar para que esta situación se modifique? Lamentablemente los números de violencia, del contexto de géneros han aumentado de un tiempo a esta parte. Entiendo que por ahí falla la prevención y luego de la prevención, cómo implementar el contexto de género, la perspectiva de género en la investigación. Primero que no hay recursos humanos especializados, no hay recursos económicos. A veces nos pasa que ante la urgencia de un hecho grave no tenemos dónde alojar a la víctima, ¿no? Además con sus hijitos, siempre tratando de buscar un familiar donde poder refugiarla y que el victimario no sepa, a veces poniendo de nuestros propios bolsillos un alojamiento urgente o pagándoles pasajes para que se pueda ir. Es esa la realidad que hay. Yo creo que hemos avanzado, de todas maneras falta un montón por hacer, teniendo en cuenta que la justicia es el último eslabón en esta película, donde nosotros vamos a actuar cuando el hecho ya está cometido. Digamos, toda la parte anterior que tiene que ver con la educación, con la prevención, con la seguridad que se le puede dar a las mujeres, en el ámbito cualquiera sea, de familia, en el laboral, es una parte anterior a la actuación del Poder Judicial. El Poder Judicial actúa al final del momento cuando ya se cometió el hecho, ya sea una amenaza, ya sea una lesión y ya sea lamentablemente un femicidio. Y es ahí donde actúa el Poder Judicial, buscando una sanción para el victimario, ¿no? Yo creo que con respecto a los femicidios, ahora es como que estamos mucho más atentos este último tiempo también a tomarlos desde ese punto, porque tal vez con anterioridad se tomaba como un homicidio común hasta que se investigaban las causas. Y bueno, la respuesta siempre que se le trata de dar a la víctima, bueno, va adecuada a la situación que vive, ¿no es cierto? Y es importante siempre que denuncien, porque se puede prevenir, también requiere de la voluntad de la víctima y también del acompañamiento de la familia, que a veces tiene mucho que ver, que más allá de ver que la víctima está sufriendo esta situación, que no es algo que ella no creo que esté en sus sueños sufrir este tipo de violencia, sino que bueno, son parte de las circunstancias que vive cada persona. Delito penal, una vez iniciada la denuncia por parte del Ministerio Público Fiscal, los jueces dictamos prohibiciones de acercamiento o restricciones de acercamiento o al lugar laboral o al domicilio de la persona, y se notifican y enseguida la policía hace todas las notificaciones tanto a la víctima como al victimario. Lo cierto es que es algo que depende de la persona, porque es una prohibición de acercamiento. Cuando hay reiteradas incumplimientos de estas prohibiciones de acercamiento, la persona puede ser detenida y entonces se puede imputar desobediencia, pero no solamente son las prohibiciones que dicta el juez penal, también hay prohibiciones del juez de familia y la consecuencia es el delito de desobediencia. Entonces, cuando hay una desobediencia a una orden judicial, el Ministerio Público Fiscal solicita una medida y puede ser que si esto ha sido reiterado, incluso se le pueda disponer una prisión preventiva. No es lo más común, pero bueno, lo cierto es que es difícil para las personas que están inmersas en este círculo de violencia, a un victimario, a un señor, decirle que no se puede acercar a la señora cuando él piensa que esa señora es de su propiedad, es muy difícil que lo logre entender. De hecho, nosotros cuando hacemos las audiencias de control de detención, generalmente uno le explica y le dice que el juez de familia dijo eso, que usted lo desobedeció, y le dice cuáles son las consecuencias, o sea, que esto es para que lo cumpla. Lo cierto es que
yo soy una convencida de que la base de todo esto es la educación. Entonces, creo que hay que educar en todo sentido, en el comportamiento dentro de la sociedad, pero además en el acatamiento de las normas. Si normalmente no le enseñamos a los menores a acatar normas, ¿cómo vamos a pretender que una persona mayor cumpla las normas? Es algo lógico. Bueno, de un tiempo a esta parte, si bien el recurso humano es escaso, acá hay una agencia especializada que está a cargo mío, 2 funcionarios y 2 empleados, pero ha aumentado de un tiempo a esta parte la cantidad de casos. Pero hemos podido conversar con los juzgados de familias y se ha podido trabajar en forma conjunta, ¿sí? Eso es bueno. Solicitar las medidas urgentes para proteger a esa víctima, entrelazar informaciones, a veces penalmente es la primera denuncia que me llega a mi conocimiento, pero en familia tal vez ya existe un expediente con antelación y cruzamos información y ahí vemos que ya no es una violencia familiar común, sino que ya es una violencia de género. ¿Sí? Con los jueces penales también se trabaja de buena manera porque la mayoría ha logrado entender qué es el contexto de género. A veces te dicen, bueno, pero es una desobediencia. Sí, pero no es cualquier desobediencia, es una desobediencia o una orden de una jueza de familia que está protegiendo a una víctima. Lo que no sucede tal vez en otras ciudades, bueno, hemos tenido gente y hay gente detenida y condenados por desobediencias judiciales, ¿no? Eso es lo positivo de toda esta problemática. Esto forma parte de lo que se ha iniciado en un principio, que es el ciclo de la violencia, donde, bueno, esto es una situación que lamentablemente por una cuestión a veces emocional ya va de propio de la persona, es difícil desprenderse de los afectos, de los valores o de los anhelos de una familia, y bueno, y todas estas cuestiones muchas veces hace que los hechos de violencia sean continuos y bueno, y las denuncias son reiteradas en la comisaría. Se trabaja mucho con las 2 psicólogas forenses, con el servicio de asistencia a la víctima, y pese a veces de la negativa de continuar el proceso penal, como uno se da cuenta de que está en un estado de vulnerabilidad, seguimos adelante, ¿no? A veces sin acompañamiento de la víctima, ¿no? Pero se sigue con el caso porque muchas veces la víctima no se da cuenta del ciclo de violencia en el cual están inmersas, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos que todos los poderes se comprometan con la problemática, porque la problemática ya está instalada, se entiende que ya no podemos más que actuar porque no se puede esperar a que sucedan las cosas. Lo cierto es que hace un par de años atrás veníamos hablando de que los números iban creciendo, y hoy nos encontramos en 2019 que los números crecieron evidentemente, en una provincia donde no era tan grande la cantidad de delitos de este tipo. Entonces, lamentablemente, se puede ver palpable que la falta de preocupación y de ocupación de la temática terminó en donde estamos con estas cifras que nos están preocupando hoy día, ¿no? Tenemos leyes, tenemos perspectiva de género, que suena muy bonito, suena muy de avanzada, sí, pero falta concientización, faltan recursos económicos para poder capacitar. Ahí está la ley Micaela, que no se puede aplicar por falta de recursos económicos. O sea, hay que formar a los chicos y chicas desde la escuela, desde el jardín de infantes, a entender qué es lo que puede y lo que no se puede hacer, hasta dónde uno puede permitir o no que se lo maltrate, o qué es lo que puede hacerse, qué es lo que no puede hacerse, dónde está mi espacio, dónde termina el mío, dónde comienza el tuyo. Y estas cosas es parte de la educación desde niños hasta muy grande. Por eso muchas veces cuando dicen, bueno, hay noviazgos violentos y demás, son niños que se han comportado desde chiquito de una manera sin saber qué es lo que está bien y lo que está mal, y entonces llegamos a donde llegamos. Naturalizado, lamentablemente. Pero ¿por qué es una sociedad machista, patriarcal? Son muchos años, no vamos a cambiar la sociedad o la cultura de un día para el otro. Sí es educación, educación y educación. Esto creo que es la única solución. Por eso
eso entiendo la ley Micaela, la ley, la nueva ley que se hizo en la provincia, la ley 15 número 26 respecto al grupo LGTB, lo que tiene que ver con el respeto dentro de la educación para no el bullying, lo que es prevenir el grooming, todo este tipo de cosas, es educación, básicamente es educación. De la única manera que vamos a poder paliar de alguna forma y empezar a reconstruir una sociedad diferente es a través de la educación.